La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Iremos a Romanos capítulo 13, verso 1 al versículo 7. Este pasaje lo comenzamos en el día de ayer. Continuaremos hoy una vez más en este interesante capítulo, en estos versículos que acabo de mencionar, del 1 al 7. Dice las Santas Escrituras al pie de la letra: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, atendiendo continuamente esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Para que no haya confusión, el apóstol Pablo define la fuente de la autoridad de dos maneras distintas. En primer lugar, señala que no hay autoridad sino de parte de Dios. En segundo lugar, aclara que los que han sido establecidos por Dios. En otras palabras, todos los gobiernos del mundo, por corruptos que sean, están en su lugar porque Dios los ha puesto ahí con un propósito. ¿Por qué Dios establece entonces gobiernos corruptos? Para castigar naciones corruptas, y los gobiernos buenos para bendecir a la nación buena, y así sucesivamente. Ahora bien, dijimos que Dios es el que los pone. Él los quita cuando a Él le place. Cuando ya no le sirven, Dios los quita de en medio. Él es capaz de permitir eventos catastróficos de la naturaleza, como guerras, rebeliones humanas, para eliminar a los que ya no son útiles para la realización de sus designios. Así trabaja Dios. Este principio se observa a través de la historia bíblica cuando leemos el Antiguo Testamento. En el tiempo de Pablo, Dios utiliza el Imperio Romano con toda su fuerza, crueldad y costumbres paganas. No era un gobierno justo. Maltrataba al pueblo de Dios repetidamente. Sin embargo, frente a ellos, Pablo dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. En el Antiguo Testamento también Dios colocó reyes y los quitó conforme a su plan. Por ejemplo, en Daniel capítulo 4 se nota cómo humilló a Nabucodonosor, rey del gran imperio babilónico. Este hombre llegó a ser tan orgulloso, tan vanidoso, que llegó a creerse el Dios todopoderoso de ese entonces.
Cuando él dijo que a través de su poderío había hecho todo lo que había hecho en el imperio, desde las alturas una voz tronante le dice: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, pero hoy has sido cortado de tu reino, eres echado entre las bestias, entre el ganado, para comer zacate, te vas a bañar con el rocío que viene de lo alto, vas a ser pasteado como animal. El apetito normal y natural del hombre se te cambiará a comer zacate, a comer pasto. 7 años las uñas se le crecieron, el cabello se le creció y caminaba entre los animales comiendo pasto. Era bañado ciertamente por el rocío del cielo. Esa fue la gran humillación que recibió este hombre orgulloso. Entonces, porque Dios es el que hace enaltecer y también es el que hace quitar a aquellos que la ha establecido. Recalcando en Daniel 4 se nota cómo humilló a Nabucodonosor, rey del gran imperio babilónico. Dios consideró al rey pagano Ciro como su siervo, llamándole su pastor y su ungido. A través del profeta Isaías, capítulo 44, verso 28, que dice de Ciro: es mi pastor, cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundada. Y según el capítulo 45, verso 1, está el encargo de Dios para Ciro. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Para eso Dios preparó este otro rey. Sin embargo, los profetas proclamaron el juicio divino que vendría en contra de ese imperio por causa de su orgullo y por el daño que hicieron al pueblo de Dios. Así que el principio está bien claro. Dios es totalmente el que pone y quita. Dios es quien pone y quita a los reyes de la tierra. Es tan cierto con los presidentes o reyes de hoy como lo eran en los días de Pablo. Quiere decir que si el gobierno de su país está puesto como siervo de Dios, Pablo nos da la base para responder. Si ejerce su autoridad sobre su país, entonces está instituido por Dios. Pablo dice: a los que hay por Dios han sido establecidas. El que reconoce la autoridad de Dios en el universo y en su vida, lo demuestra sujetándose al gobierno que él ha establecido. Esta doctrina bíblica no es muy fácil de aceptar, especialmente en medio de una situación injusta. Tampoco fue fácil en el tiempo de Pablo bajo el gobierno romano. Los principios ciertamente son importantes. Me refiero a los principios bíblicos que siempre van en contra de la manera de pensar de este mundo. Muchas personas, aún entre los evangélicos, no quieren aceptar este principio. Sin embargo, Dios no pidió una votación popular para establecer su palabra. Pide ciertamente que confiemos. Entonces, pide que confiemos y que obedezcamos. Quien no quiere aceptar esta verdad tiene que explicar adecuadamente lo que este pasaje enseña, o bien tiene que negar la autoridad de la palabra de Dios. Toda autoridad que existe ha sido establecida por Dios. La esencia de la rebelión, según Romanos capítulo 13, verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad
a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, dice las Sagradas Escrituras. Entonces, vemos la esencia de la rebelión. El conocimiento de la verdad de que Dios es quien establece toda autoridad nos lleva a otras conclusiones, es decir, a otras conclusiones lógicas. Si la autoridad actual viene de Dios, entonces tenemos que llegar a dos consideraciones en cuanto a resistirla. Primero, quienes se oponen a lo que Dios ha establecido están en rebelión contra Dios mismo. Segundo, serán juzgados a causa de esa rebelión. Por ejemplo, en el Salmos capítulo 2. Miremos lo que nos dice el Salmos capítulo 2. Es bien interesante ese Salmos. Nos enseña al pie de la letra acerca de los reyes, acerca de aquellos que se amotinan para hacer estragos. Y dice el sagrado escritor: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido, diciendo: rompamos sus coyunturas, o en otras palabras, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y ahora note el versículo 4, lo que nos dice el versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. De cualquier gobierno, cualquier autoridad, cualquiera que haga rebelión contra la autoridad, será totalmente burlado por Dios. Dios se burlará, se reirá en la calamidad. Y dice el verso 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Por eso es que muchas personas los vemos caer abatidos bajo de las balas de las autoridades, porque no se sujetan. Ahí los vemos huir en sus carros burlándose por horas y horas de la autoridad, y vienen a terminar hechos cadáveres esos hombres rebeldes o mujeres rebeldes, o vienen a parar por muchos años a la cárcel, o tienen que pagar enormes multas para poder estar libres. Pero de todos modos el castigo llega, y llega de parte de Dios. Aunque usted se ponga enojado contra esa autoridad que causó daño, en cierto modo, Dios permitió por rebelde ese individuo. Entonces, porque son puestos por Dios. Ahora, si son puestos por Dios y se burlan contra el que los colocó como autoridad y consultan contra ellos y contra los planes de Dios se oponen, entonces Dios se reirá de ellos, los turbará en su ira por perversos, por personas que realmente no se sujetan a Dios, no se sujetan para nada a Dios. Entonces, qué terrible no sujetarse a Dios. Entonces, Dios dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces Dios estableció a Jesús como rey y lo estableció para que nos sometamos, le obedezcamos. Y el que no se sujeta al hijo, entonces va a sufrir consecuencias terribles, que será esta persona cortado y echado al fuego. En el Salmos capítulo 2 demuestra ciertamente que los hombres siempre están contra la autoridad que Dios ha establecido. Esta reacción no es nada nuevo, sin embargo, Dios juzgará a quienes resisten lo que Él ha instituido,
como parte del pueblo de Dios, no debemos unirnos a la rebeldía del mundo. Si el mundo hace toda clase de revueltas, los hijos de Dios no debemos levantarnos en revuelta, excepto si es contra la voluntad de Dios, que estos están opuestos. Entonces hay que pararse firme sin usar la violencia, dejando el 100% totalmente la venganza a Dios. Pero es necesario decir la verdad y vivir por la verdad, y así sucesivamente. Ahora, Satanás es especialista en distraer a los hijos de Dios del camino establecido por él, para así poder dañar el testimonio de muchos. Ahora, identificarse con la rebelión cívica contra la autoridad que Dios ha establecido es lo mismo seguir el plan satánico de rebeldía. Tenemos que reconocer la soberanía de Dios y confiar que Él llevará a cabo lo que es mejor para su creación. Él es sabio, Él es altamente inteligente. Nuestra mente es completamente finita, la de Dios es infinita. Por eso Él dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, es importante saber que los pensamientos de Dios son súper elevados. No podemos alcanzarlos en su totalidad, porque Dios es rico en sabiduría. A la vez, nosotros debemos reconocer que esta confianza en Dios no debe de usarse como pretexto para no hacer nada. Tenemos que hacer lo mejor que Dios nos ordena hacer. No debemos ponernos a dormir frente a un mundo injusto y sin Dios. Podemos aprovechar las herramientas que Dios nos ha provisto para lograr sus propósitos. La oración, la evangelización que resulta en la transformación de vidas, las buenas obras y el testimonio personal y ser justo y misericordiosos. Todas estas actividades y mucho más deben observarse continuamente en nuestras vidas. No debemos aceptar la acusación que se nos hace de que somos indiferentes a las condiciones sociales que nos rodean. Debemos hacer todo lo que podamos individual y colectivamente para cambiar las circunstancias que mantienen oprimidas a muchas personas, sin perder de vista la causa básica de estas aflicciones y la necesidad que tiene todo ser transformados por dentro y por fuera. Según el versículo 3, 4, 5 y 6, vemos en estos tres pasajes bíblicos el propósito de la autoridad. Mire lo que dice la Biblia, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Ese es el propósito. El segundo propósito, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Entonces haz el bien y tendrás alabanza de ellas. El otro propósito es que al que hace el bien, ellos darán alabanza a esas personas correctas. Y vemos por qué servidor de Dios para tu bien. Ese es el otro propósito de ser establecida la autoridad. Ser servidor de Dios en primer lugar para el bien de los humanos. Pero si el humano hace lo malo, dice Pablo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y además es vengador para castigar al que hace lo malo. El verso 5, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos. Por eso pagáis los tributos, es decir, los impuestos. Y hay que dar honra al que merece honra. Es necesario hacerlo. Entonces,
A la luz de este interesante pasaje, la explicación del porqué de la sumisión a las autoridades incluye una definición del propósito de ellas. El punto principal en esta explicación se repite 3 veces. Primero, las autoridades están establecidas para servir a Dios. Son sus servidoras las que están sirviendo al Dios omnipotente. Dios no las ha colocado para infundir temor a aquellos que aceptan seguir su estilo de vida que exige Dios, sino que están para infundir temor a quienes no se conforman voluntariamente a esa forma de vida. Debido a que el hombre fácilmente se hace voluntario para obedecer las normas de justicia que Dios ha establecido, ha tenido que designar autoridades responsables para vigilar y obligar a los hombres a vivir de acuerdo con las normas que le exige. Por tanto, quien se comporta según sus normas no debe de tener miedo a las autoridades. Yo muchas veces he estado en medio de ellas, en medio de conflictos tremendos. Y nunca me ha pasado nada, gracias a Dios, porque Dios ha tenido cuidado de mí, porque han visto las autoridades que hemos caminado en el orden correcto. Si así andamos, entonces vamos a ser prosperados por Dios. Al hacer lo bueno, recibirá entonces toda persona alabanza de las autoridades. Solo quienes hacen mal tienen que preocuparse por lo que el gobierno les hará. Las autoridades existen para asegurar el bienestar del pueblo, para protegerlo. Tienen que castigar a los que andan haciendo mal, dañan a los demás. Por eso Pablo señala los 2 propósitos principales que Dios tuvo al designar a las autoridades. Son servidores de Dios para garantizar el bienestar de los que hacen bien. Además, son servidoras de Dios para castigar a los que hacen mal. Con este fin es a que ellas llevan la espada. Estos 2 propósitos nos llevan a otra conclusión. Si existen para esos fines, debemos someternos a ellas, según el versículo 5. Por un lado, debemos estar sujetas, es decir, sujetos para evitar el castigo, que son responsables de administrar al que hace el mal. Sin embargo, hay otra razón mayor por la cual debemos estar sujetos. Esta tiene que ver con nuestra propia conciencia. Nuestra conciencia nos indica que debemos obedecer las leyes y someternos al gobierno. Si andamos mal en relación con los gobernantes que Dios ha establecido, no podemos estar en paz con Él. Como hijos suyos debemos procurar andar de una manera que le agrade. El estilo de vida que agrada a Dios y que mantiene una conciencia limpia, reconoce la autoridad que Dios ha establecido y se somete a ella. El pago de impuestos es un acto que confirma la comprensión de esta verdad. Según Romanos 13:6, pagamos los impuestos, es decir, pagamos nuestros taxes. Pagamos los impuestos porque sirven para el bienestar del pueblo. Un gobierno sin fondos para sostenerse y para realizar los proyectos planeados no puede lograr sus propósitos, aunque no siempre funciona de esa manera. Todos contribuimos para que se logren tales propósitos a favor del pueblo. Entonces, la explicación en cuanto a la sumisión se presenta a la luz del concepto diseñado por Dios. Parece ser un ideal deseable, pero que está alejado de la realidad actual. Siempre ha sido así. Aun cuando Pablo lo escribió, sin embargo, debemos notar que él no usa este argumento para promovernos
Es decir, para proveernos, mejor dicho, un pretexto contra la sumisión. Recalco, sin embargo, debemos notar que el apóstol no usa este argumento para promovernos o para proveernos, mejor dicho, un pretexto contra la sumisión, sino como la base para exigirla. Se debe de usar estos versículos como un pretexto para apoyar la rebelión. Todo al contrario, no se debe de usar estos versículos como un pretexto para apoyar la rebelión. Jamás debemos apoyar rebeliones. La rebelión es contra Dios y el que se rebela contra Dios va para el infierno. Se debe entonces acatar las órdenes, obedecer, sujetarse en todo lo que es justo a las autoridades. Pablo utiliza el propósito original de Dios para que comprendamos la necesidad del gobierno. Lo necesitamos porque el hombre es pecador, injusto, no busca el bienestar de toda la sociedad, siempre lucha para salirse con las suyas a expensas de los demás en este caso. Este pasaje demuestra que aún en el peor de los casos el gobierno sirve para proteger al pueblo de la maldad desenfrenada y de una sociedad dominada por la anarquía. No podemos imaginar hasta dónde puede llegar tal estado de estas cosas, precisamente porque Dios ha establecido los gobiernos para evitarlo. Por eso el pueblo de Dios tiene que reconocer la soberanía y someterse a las autoridades que Dios ha establecido. Continuaremos en un próximo programa en el versículo 7, la sumisión practicada. Es interesante ese pasaje bíblico para que podamos entender más claro lo que es la sumisión practicada. Queridos televidentes, hay que someternos a las autoridades, nos guste o no nos guste, hay que hacerlo, porque si lo hacemos, seremos altamente prosperados, altamente bendecidos por parte del Dios vivo que estableció las autoridades. Quiero decirles que estamos encantados de que usted haya estado con nosotros durante este espacio del estudio bíblico y esperamos que haya sido de mucha riqueza de bendición a sus propias vidas. Que Dios lo bendiga y lo prospere para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.